Bien, en esta grabación vamos a encontrar recursos de apoyo para trabajar sobre el tema de tablas dinámicas o tablas de resumen o pivot tables como aparecen en algún tema. ¿Ok? Entonces para esto vamos a trabajar en el archivo que ya teníamos compartido, que se compartió en clase, donde se observan registros respecto a calificaciones que se le asignan a películas. ¿Qué películas? Aquí hay películas desde acción como animación hasta drama y terror, donde podemos ver cómo se les asigna una calificación, un rating que va del 0 al 5. Y esa calificación la asignan personas de entre 14 y 18 años de los géneros masculino y femenino. Entendemos que estando en ese rango de edad hay la mayoría de las ocupaciones, que también se muestra en esta parte, corresponden a registros de estudiantes. Bien, en ese sentido podemos observar en el primer archivo que se comparte inicialmente que tenemos una cantidad de 292 registros. 292 registros. Entonces vamos a ver en base a tablas dinámicas cómo es que yo puedo ir detallando esta información para que al final de este proceso, mediante una visualización de datos o una gráfica, podamos ver cierta información un poco más concreta, resumida y visualmente más entendible. ¿Ok? Entonces, teniendo esta tabla de registro, que ahorita igual se voy a dejar el enlace aquí en los comentarios para este documento, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser dar en el menú datos y después en la opción de tabla dinámica. Haciéndolo de esta forma, aparecerá esta ventana emergente donde por default ya se muestra todo el rango de datos con el que voy a trabajar. Si yo no quiero modificarlo, lo dejo ahí como está. Claramente vemos que aquí hay datos desde la celda A1 hasta la celda M29, ¿ok? Le digo que esos datos los genere, esa tabla dinámica la genere en una nueva hoja y le doy únicamente crear. Una vez que ya está creada esta tabla dinámica, como podemos ver, el espacio que para contener las celdas está vacío, el espacio donde se contendrán columnas y valores de igual forma está en blanco. Lo primero que voy a hacer será agregar filas. Le voy a dar clic aquí en añadir filas y justamente voy a agregar esta información en base al nombre de las películas. Si yo le doy ahí en Movie, observemos cómo se almacenan ya aquí se muestran en forma alfabética. Aquí está claramente especificado el orden, el listado de películas que voy a trabajar. Entonces observemos cómo la visualización se va haciendo un poco más compacta y concreta. De 239 registros, y ahorita tengo específicamente las 20 películas que están contenidas en este listado. ¿Sale? Entonces de esa forma fue como agregué filas. Voy a agregar ahora valores que se van a mostrar específicamente para cada uno de estos registros. Entonces, partiendo igual de la hoja con la que estábamos trabajando, voy a darle aquí en la opción añadir y voy a elegir la opción rating o calificación. Observemos que por default el criterio en base al que me muestra ese rating es una suma. Yo no quiero que sea una suma, quiero que sea un promedio, para que de esta manera, como les comentaba, me muestre el promedio que tiene cada una de esas películas. Les recuerdo que la calificación iba del 0 al 5. Entonces, por ejemplo, E.T. tiene una calificación promedio de 3.8. Misión Imposible tiene una calificación promedio de 3.9. Para ir detallando entonces un poco más esta tabla dinámica, voy a agregar un valor más. Ese valor va a ser justamente o nuevamente rating, pero ahora en vez de que sea suma, voy a decir que sea una cuenta. ¿Para qué? Para que me diga de esta calificación promedio fue obtenida de la calificación de 13 personas. Por ejemplo, la película de Titanic tiene una calificación promedio de 4.6 y fue votada entre 12 personas. Aquí ya entonces estoy obteniendo dos criterios más, dos datos más que está mostrando esta
tabla dinámica. Lo siguiente que voy a mostrar para hacer un poco más específica esta parte será mostrar los géneros de las personas que hicieron esta votación de películas. Entonces aquí sí voy a agregar columnas. Voy a agregar columnas y le doy añadir. El género determinante que me va, digamos que a clasificar estos números que obtuve aquí, que es el promedio de calificación y el número de personas que están votando, voy a obtenerlo ahora mediante la opción agregar columnas para el campo género. Observemos que al agregar esa columna en base al campo género va siendo más específica la información. Me dice que aquí tengo género femenino y género masculino. Recordemos que este archivo originalmente estaba en inglés, entonces las siglas son exactamente lo mismo. F para female y M para male, ¿ok? Femenino y masculino. Podemos ver a simple vista que esta información es real. Por ejemplo, la película de Air Force One, votaron por ella 13 personas, de los cuales 5 fueron mujeres y 8 fueron hombres. Las mujeres en promedio le dieron 3.2 y los hombres en promedio le dieron 3.8. Promediando esto, tengo que el promedio general de esa película específicamente es 3.6. Y así sucesivamente voy obteniendo todos los datos. De esta manera yo ya podría obtener una gráfica o una visualización como lo veíamos en clase respecto a estos datos. Pero observemos que aquí en mi editor de tablas dinámicas, aparte de tener la opción de filas, la opción de columnas y la opción de filas, columnas y valores, tengo también la opción de filtros. Voy a hacer un filtro, voy a agregar 2 filtros para ir detallando un poco más esta tabla dinámica. Entonces voy a agregar un filtro y el primer filtro que voy a agregar será en base a la edad. Aquí me está mostrando todo el universo de personas que hicieron esta calificación. Si yo establezco un filtro y le doy aquí qué opciones voy a mostrar, si yo le doy borrar, observen que tengo un rango de edad de los 14 a los 18. Para no estar quitando uno por uno, le puedo dar aquí borrar y decirle que esta visualización me va a mostrar la calificación que dieron personas únicamente de 18 años. Cuando yo le doy a aceptar, observemos cómo la tabla se va, digamos que refinando un poco más en cuanto a los datos que quiere mostrar, pero aún así me sigue mostrando la información de las 20 películas que mostrábamos al final. Voy a agregar ahora un filtro para añadir por película justamente, ok, y yo le doy a agregar por película. Nuevamente aquí me dice qué elementos está mostrando y me indica mi listado de todas las películas. Si yo le doy borrar, vamos a ver que me muestre únicamente la información para E.T., para Día de la Independencia, para Star Wars y para Misión Imposible. Si yo le doy a aceptar, observemos cómo ahora el filtrado de esa información ya solamente es para 4 películas y para la información que arrojaron las personas de 18 años. Hasta aquí con esto yo ya podría obtener una visualización o una gráfica. Vamos a hacer un paso más donde yo pueda modificar justamente los encabezados de estas columnas para que la gráfica o la visualización que se vaya a mostrar sea un poco más entendible. Entonces para eso, si yo modificara aquí alguno de estos valores, estaría modificando la estructura que pudiera tener mi colección de datos inicial. Para evitar que yo modifique algún dato de estos, voy a pegar estos valores únicamente como valores en una hoja nueva. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlos, agregar una hoja nueva en esta hoja de cálculo y darle aquí la opción de pegado especial. En pegado especial tengo una opción que dice pegar solo los valores. De esta manera ya estoy mostrando los valores, ya digamos que sin ningún vínculo a mi colección de datos original. Y lo que voy a hacer aquí es decir, bueno, voy a mostrar la información de las películas. Voy a decir cuántas mujeres y cuántos hombres votaron específicamente para la
por esa película. Entonces aquí yo podría modificar, si las que voy a mostrar específicamente son las columnas C y E, el hecho de que yo haya pegado de manera especial solo los valores me va a permitir modificar aquí los encabezados para una vez que los muestre sea un poco más entendible. Entonces aquí le podría poner mujeres y aquí le podría poner hombres. De esa manera, si yo quiero graficar u obtener visualmente estos datos de una forma más concreta, tendría que seleccionar estas tres columnas, voy a insertar, voy a gráfico y observemos cómo se va a generar una gráfica. Si yo la quisiera hacer, digamos que visualizarla de una manera un poco más entendible o diferente, para el ejemplo que hacíamos en clase, voy a seleccionar este tipo de gráfico de barras. Entonces, si podemos ver, gráficamente ya se ve muy visual cómo es que se comportaron las calificaciones para la película de E.T. Por ejemplo, visualmente claramente se puede ver que es preferida por hombres, en el caso de Día de la Independencia es preferida por mujeres, en el caso de Misión Imposible por hombres, lo mismo que Star Wars. Bien, hasta aquí llegamos con esta lección de tablas dinámicas, tablas de resumen o pivot tables. Por su atención, muchas gracias.